Vamos a ver ahora otra patología que es la forunculosis. La forunculosis es la infección aguda del folículo piloso en la parte más profunda y se forma una perifoliculitis, o sea, toda una inflamación alrededor del folículo que desorganiza la dermis y que da como resultado una cicatriz. Consiste en un nódulo inflamatorio profundo que se suele desarrollar a partir de un folículo piloso infectado y que nunca sobrepasa la dermis. Quiere decir que esto no se profundiza más allá de la dermis. La osteofoliculitis, recuerden que el ostium es el orificio de salida del pelo, es la infección superficial del folículo piloso en la parte en que éste desemboca en la epidermis y no compromete entonces la dermis, la osteofoliculitis, y no deja ningún tipo de cicatriz. En general son agudas, pero pueden ser crónicas, como por ejemplo la psicosis barbae, que como vamos a ver es una foliculitis que compromete el vello de la barba masculina. La forunculosis es la aparición repetida o simultánea de varios forúnculos en un mismo. En este esquema lo que estamos viendo es en el primer cuadro del lado izquierdo la anatomía de un folículo piloso normal y vemos cómo cuando se infecta a punto de partida de la proliferación de las bacterias que colonizan dicho folículo en forma natural y alcanzando un número de bacterias que indican el pasaje del estado de colonización al estado de infección, cómo se empieza a llenar de material purulento producto de la respuesta inflamatoria a esa infección en las áreas alrededor del folículo piloso y la glándula que alimenta dicho folículo. Y por último, vemos que cuando el líquido colectado, ese líquido purulento, lo que llamamos normalmente el pus, llega a una concentración tal que produce un importante aumento de el tamaño del folículo, este va a abrirse por el poro superior y va a drenar espontáneamente. Y en cuanto a la etiología de la forunculosis, el patógeno más frecuente, más prevalente, indiscutiblemente es Staphylococcus aureus. Luego podemos tener muchas veces, sobre todo cuando la forunculosis se produce en asociación con la exposición a piletas de natación, la infección por Pseudomonas aeruginosa. Cuando se produce una infección por Pseudomonas aeruginosa, que generalmente es entre los con Pseudomonas aeruginosa de los serotipos del 0 al 11, se presenta en las siguientes localizaciones anatómicas: axilas, ingles y cuero cabelludo, que normalmente son áreas muy expuestas al agua de la pileta. Se puede también acompañar de otitis externa, que es otra de las patologías características que genera Pseudomonas aeruginosa asociada a piletas contaminadas con este germen. Esto raramente progresa a la forunculosis, pero en algunos pacientes comprometidos, hospitalizados y que contaminan por el agua también, que puede ser de los tanques del hospital, se pueden complicar y llegar a un ectima gangrenoso. En pacientes con acné y tratamiento antibiótico prolongado para el acné, lo que puede ocurrir es que se dé una infección con enterobacterias, sobre todo a punto de partida del género Proteus. También podemos tener forunculosis por cándida en intertrigos de pacientes con antibióticos o diabéticos o inmunocomprometidos, y Malassezia furfur en pacientes de la misma categoría. También existe lo que se llama una foliculitis postular eosinófila asociada al SIDA, que es estéril, donde no hay comprometidas bacterias. En cuanto a su presentación clínica, en general comienza con un nódulo inflamatorio rojo y doloroso que está centrado en el orificio del folículo piloso, por donde sale el pelo, y
se acompaña de un intenso edema local y muchas veces de dolor. Después de unos días, esto se absceda, se forma un absceso con material purulento y esto genera una necrosis central que constituye lo que se conoce como el clavo. Ese tejido amarillento negruzco se delimita de la pared folicular, se desprende y deja una cicatriz. Bueno, ¿cuáles serían los factores predisponentes de la adquisición de la forunculosis? Bueno, por un lado tenemos factores locales, como son las zonas anatómicas pilosas, en particular aquellas regiones que están sometidas a roce, a oclusión y a transpiración, como el cuello, el dorso, las nalgas y las axilas. Cuando tenemos alguna solución de continuidad en la piel y entonces nos rascamos por el prurito y de alguna picadura o de la misma cicatrización de esa solución de continuidad y se produce una dermatosis que puede ser preexistente o no, y a partir de la contaminación de esa solución de continuidad ingresan gérmenes y se pueden llegar a alojar en la zona del folículo piloso. En este caso, seguramente la infección va a ser por gérmenes que colonizan la piel en su superficie epidérmica y no necesariamente por aquellos que colonizan naturalmente el folículo piloso. Las personas también con transpiración excesiva y con poca higiene pueden tener mayor predisposición a tener forunculosis recurrente. Hay una patología particular que genera una transpiración excesiva que se llama la hiperhidrosis, que está especialmente relacionada con la forunculosis recurrente. Por otro lado, tenemos factores generales, como son la obesidad, las anomalías sanguíneas de alteraciones de las células de la sangre, los defectos de la función de los neutrófilos, o sea, cuando tenemos neutrófilos que tienen poca capacidad fagocítica. El tratamiento con corticoides y agentes citotóxicos también van a favorecer la aparición de esta patología. Bueno, la inmunosupresión primaria, la insuficiencia renal crónica, la exposición a otras personas con forúnculos, porque esto lo que hace es favorecer la transmisión persona a persona del estafilococo aureus fundamentalmente, y en los pacientes diabéticos todas las patologías que están asociadas con la inmunosupresión producida por la glicosilación de las proteínas que intervienen en el ciclo de la inmunidad. Bueno, en cuanto a las características de Staphylococcus aureus, son células esféricas, por eso son denominadas cocos, que tienen casi 1 micrómetro de diámetro, pueden estar aisladas en pares, en tetradas y fundamentalmente las vamos a encontrar como racimos, y que es a lo que se le debe su nombre de estafilococos. Son no móviles, no forman esporas. Raramente cuando están como bacterias planctónicas las vamos a ver con cápsula, pero sí tienen la capacidad de formar biofilm cuando están asociadas a superficies porosas. Son muchas las sustancias que posee y que produce Staphylococcus aureus para producir su patogenia. Tiene muchos factores de virulencia. Yo voy a mencionar algunos y algunas características microbiológicas que son también las que nos ayudan a identificarlo en el laboratorio. Por ejemplo, una de ellas es la presencia de la enzima catalasa, que es una enzima que desdobla el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, en agua y la producción de oxígeno, que lo visualizamos como la producción de burbujas cuando ponemos en contacto la bacteria con agua oxigenada de 30 volúmenes. Luego también tenemos la presencia de otra enzima, que es la enzima coagulasa, que transforma el fibrinógeno en fibrina, por ende vamos a poder visualizarla cuando ponemos plasma en contacto con la bacteria, y si se forma un coágulo de fibrina podremos haber dado cuenta de la presencia de esta enzima coagulasa. Esta enzima también le sirve a los efectos infecciosos de la bacteria, ya que lo que hace es protegerla, formarle como un tabique que la protege del medio externo al coagular el plasma y de la acción del sistema inmune.
Lo mismo ocurre con la enzima que mencionamos anteriormente, la catalasa, ya que la bacteria la utiliza para desdoblar el agua oxigenada que se produce en la respuesta inmune cuando se producen los radicales de oxígeno. También tiene la capacidad de fermentar carbohidratos dando ácido láctico, lo cual nos sirve sobre todo cuando enfrentamos a la bacteria a un carbohidrato en particular, que es el manitol, y entonces vemos la producción de ácido láctico, la acidificación del medio por esta fermentación que es muy característica. También es una bacteria que resiste a 50 grados por 30 minutos y concentraciones de hasta 9 a 10% de cloruro de sodio. Veamos ahora algunas características culturales de Staphylococcus aureus. Estas características tienen que ver con un buen crecimiento en condiciones aeróbicas y también en microaerofilia. Producen un pigmento amarillo dorado a 37 grados y mejor aún cuando las cultivamos a temperaturas de entre 20 y 25 grados centígrados. En el agar sangre dan colonias amarillo dorados que son betamolíticas como las que vemos en la imagen y también, como ya dijimos, fermentan carbohidratos produciendo ácido láctico, por lo cual si yo tengo un medio que tiene incorporado el manitol, vamos a ver que lo fermentan virando el medio al amarillo y esto es algo que se usa para su identificación. Acá tenemos una diapositiva que muestra los factores de virulencia que tiene Staphylococcus aureus. No tendría sentido que yo lea uno por uno. Simplemente tengan en cuenta que algunos de estos los utilizamos en la identificación bacteriana. La catalasa y la coagulasa, que ya les mencioné antes. Las DNasas también son utilizadas para fines de identificación y también tengan presente que estas bacterias pueden tener enzimas beta-lactamasas que confieran resistencia a los antibióticos beta-lactámicos. En cuanto a la producción de toxinas por parte de Staphylococcus aureus, las enterotoxinas ya las habíamos visto cuando vimos enfermedades de transmisión alimentaria. También tenemos la toxina exfoliativa que la hemos descrito cuando vimos el mecanismo de patogenia en el impétigo. Y por último vamos a hablar entonces de la toxina 1 que puede producir fiebre, descamación, erupción cutánea, hipotensión, afecta a varios sistemas y se la ha relacionado con el síndrome del shock tóxico por Staphylococcus aureus, un síndrome que fue descrito primeramente en mujeres que utilizaban tampones en la década del 60. Se ve que la producción de estos tampones estaban hechos con unos productos semisintéticos que evitaban el drenaje de flujo vaginal hacia el exterior y por ende una acumulación de flujo en estas pacientes. Estos tampones pareciera que cuando se manipulaban o en su producción estaban colonizados con Staphylococcus aureus y entonces al no permitir el drenaje del flujo y el Staphylococcus aureus empezar a reproducirse en la cavidad vaginal, producía una gran cantidad de bacterias que producían a su vez esta toxina y llevaban a las pacientes al shock tóxico y a una sepsis fulminante.
Este mapa mundi nos muestra la distribución global de la incidencia de infecciones por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. El Staphylococcus aureus resistente a la meticilina es sumamente importante porque la presencia de esta resistencia, que está dada por la producción, como ya vimos en el módulo de antimicrobianos, de una proteína ligadora de penicilina modificada llamada PBP2A, hace que las cepas que producen esta PBP alterada no puedan ser tratadas con betalactámicos, que son la primera línea de acción frente al Staphylococcus aureus. Luego nos quedarán algunos otros antibióticos para el tratamiento que tienen mucha menos eficacia y que mucha menos llegada a los tejidos, como son los glicopéptidos, fundamentalmente la vancomicina. Este mapa nos muestra que hay lugares en el mundo con muy poquita incidencia de infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistentes, como pueden ser Islandia o los países nórdicos, que tiene que ver con todas las medidas y los programas que hicieron para disminuir las infecciones por este germen, que suele ser el principal agente de infecciones intranosocomiales. Y luego vemos que hay un degradé de distintos grados de incidencia, llegando a lugares de tan alta incidencia como, por ejemplo, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, que tienen altísimas endemias por infecciones por estas bacterias. La Argentina tiene una incidencia importante, si bien no llega a los máximos niveles de incidencia, es un país que tiene una alta incidencia. Hay dos orígenes de Staphylococcus aureus meticilino resistente. Uno, que son cepas que están asociadas a centros de salud, a lo que llamamos instituciones de cuidado de la salud, y por otro lado tenemos cepas de origen comunitario, de pacientes que nunca estuvieron vinculados a los centros de salud, o por lo menos no lo estuvieron en los últimos 2 años anteriores a la aparición de estas cepas en sus infecciones. Las cepas originadas en los centros de salud infectan en general a pacientes que tienen factores de riesgo, que puede ser hospitalización reciente, cirugía, enfermedad crónica, inmunosupresión,
mientras que las cepas comunitarias son cepas generadas de novo en la comunidad y infectan a pacientes que no tienen factores de riesgo asociados. Las características diferenciales de estas cepas comunitarias con respecto a las cepas hospitalarias son que por un lado presentan una resistencia heterogénea a meticilina, que muchas veces es de bajo nivel, y que eso podría determinar alguna dificultad en su diagnóstico in vitro. ¿A qué llamaríamos resistencia heterogénea? A que no toda la población expresa la meticilino-resistencia, o sea, no toda la población es capaz de producir esta PBP alterada que genera la resistencia a los betalactámicos, que llamamos PBP2A. Por otro lado, tienen sensibilidad a múltiples antibióticos no betalactámicos, mientras que las cepas hospitalarias siempre tienen una característica resistencia a todos los antibióticos, incluidos muchos no betalactámicos. Son cepas más virulentas, están muy vinculadas a infecciones severas de piel y partes blandas y se caracteriza esto por la presencia de un factor de virulencia particular que se llama factor Ballantyne. En principio apareció mucha diversidad clonal, pero luego se vio que prevalecían pocos clones en todo el mundo, una situación semejante a las cepas hospitalarias, y bueno, y el gen MECA, que codifica para la producción de esta PBP2A alterada en estas bacterias, está en un cassette cromosómico diferente, que es el de los tipos 4 y 5, mientras que el gen MECA en las bacterias de tipo hospitalario está en los cassettes cromosómicos del tipo 1, 2 y 3. ¿Cómo fue que aparecieron estas cepas SAMR de Staphylococcus aureus meticilino resistente en la comunidad? Bueno, esto ocurrió a fines del siglo pasado. Estados Unidos comenzó a informar casos de pacientes colonizados infectados por estas cepas, fundamentalmente en comunidades cerradas, en poblaciones de aborígenes americanos. Hubo casos como el Texas Children's Hospital, que reportó un incremento de un 76% de infecciones asociadas a estas bacterias para el año 2004.
En el año 2003, en América Latina, el doctor Galeana de Uruguay reporta un brote comunitario de 1000 casos y 12 muertes. Y en nuestro país, en el año 2005, Paganini, que era un infectólogo del Hospital Garraham, informa que 42% de las infecciones por Staphylococcus aureus en ese hospital eran causadas por esta bacteria de SAMR comunitario. Esta cifra aumentó entre 2006 y 2007 el 62% en una serie de 447 niños analizados. Aquí estamos viendo una psicosis barbae, que yo ya les había mencionado, donde se ven los folículos pilosos con el material purulento en la parte superior del folículo, en parte prácticamente en donde está obturado el ostium del folículum, y por eso se junta, se colecciona todo ese material purulento por debajo, y lo que estamos viendo es con mayor aumento el mismo fenómeno, y ya se ven algunos que se han decapitado y que han perdido el clavo, y entonces quedan con esta cicatriz permanente. Estas son dos foliculitis a nivel axilar. Fíjense en que se produce un fenómeno semejante al de la cicatriz. En este caso, ¿cómo realizamos el diagnóstico microbiológico? Lo que se hace es una punción de la pústula purulenta, o en caso de ser muy pequeña o estar muy indurada, lo que hacemos es una punción aspiración, o sea, desde piel sana inyectamos 1 mililitro de solución fisiológica con la aguja dirigida hacia el centro del folículo, y luego aspiramos. Con ese material obtenido de esa punción aspiración vamos a hacer coloraciones, la coloración de Gram, la coloración de Giemsa, porque en algunos casos podría estar asociado a hongos, y la coloración de Giemsa me es más útil para poder visualizar los hongos, las formas levaduriformes de los hongos, y entonces voy a también sembrarlo en agar sangre y en el medio cisteína lactosa deficiente en electrolitos, porque ustedes tienen que recordar que yo dije que también la foliculitis en algunos pacientes que tenían mucho tratamiento antibiótico, sobre todo pacientes con acné, tratados con antibióticos para erradicar el Propionibacterium acnes, que es el agente etiológico del acné, tenían sobreinfecciones en sus folículos con enterobacterias, sobre todo con Proteus. Y el Proteus, si ustedes recuerdan, era una bacteria muy móvil, a la cual este medio de cisteína lactosa deficiente en electrolitos le inmovilizaba su ATPasa, y podíamos inmovilizar a esta bacteria Proteus, y que de lo contrario nos iba a invadir la placa por su alta motilidad. También vamos a sembrar siempre un medio de Saburo, que es un medio con antibióticos, que es un medio para rescatar hongos, para rescatar levadura, para rescatar hongos, porque como vimos esta patología puede estar producida tanto por levaduras del género Cándida como por Malassezia furfur. ¿Qué son los carbunclos? Los carbunclos son la lesión extensa y profunda, y en este caso entonces ya llega a tejido celular subcutáneo, o sea que avanza por debajo de la dermis, y se produce por unión de varios folículos adyacentes. Cuando yo tengo una foliculitis, tengo varios folículos muy pegados al lado del otro, o sea, obviamente esto tiene que ser una zona de mucho vello, que se da generalmente en la cara posterior del cuello, en la espalda y en los muslos, y en zona de mucho roce me va a dar este tipo de cuadro. De acuerdo a la cantidad de folículos involucrados, puede ser la gravedad del cuadro, y puede llegar a dar fiebre y leucocitosis, y a veces se pueden complicar estos cuadros con celulitis bacteriana, focos metastásicos, y cuando se dan sobre el labio superior y la nariz pueden dar una tromboflebitis. Esta figura lo que les está mostrando es las diferencias en los distintos estadios de la foliculitis más superficial, que es por obstrucción del ostium y solo una infección a nivel bien superficial del folículo, de aquellas foliculitis más profundas, aquellas que vamos a llamar forúnculo, que ya es cuando todo el folículo piloso está involucrado, y por último el carbunclo, que como ven son varios forúnculos uno al lado del otro, y que pueden, por la densidad del inóculo bacteriano, llegar por debajo. Acá tienen un cuadro que les muestra cómo es la presentación clínica
de lo que sería una foliculitis aislada y superficial, de lo que es un forúnculo, donde se ve claramente que tiene el clavo, que es lo que va a dejar la cicatriz, y por último el carbunclo, que fíjense en que es una lesión muy extendida, muy grande, que puede ser muy llegar a estratos más profundos de la piel y que puede hasta llegar a dar cuadros. En esta foto lo que vemos es un carbunclo por una psicosis barbae de, o sea, muchos forúnculos de psicosis, en una psicosis barbae, que por estar uno al ladito del otro terminan dando esta patología muy grande, esta lesión muy... Entonces, como vimos, la etiología siempre es Staphylococcus aureus. Y este Staphylococcus aureus va a tener una correlación directa con la colonización nasal del paciente con ese Staphylococcus aureus. Por otro lado, va a producir forúnculos y carbúnculos. Y lo que ocurre es que a punto de partida, si el paciente es un portador intermitente, que son la mayor parte de los portadores son intermitentes de Staphylococcus aureus, va a haber un juego donde a punto de partida de los Staphylococcus aureus que están presentes en el forúnculo y en el carbúnculo, se va a volver a recolonizar la nariz y se genera un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. Y luego esta nueva colonización genera otro nuevo episodio de forúnculo y carbúnculo. Y bueno, en cuanto al diagnóstico microbiológico, vamos a procesarlo de la misma manera, la muestra de un carbúnculo que la muestra de una forunculosis, pero la diferencia es que a estos pacientes le vamos a hacer la búsqueda de portación nasal de Staphylococcus aureus a través de un hisopado que tomamos de la narina y luego lo vamos a sembrar en agar-manitol salado y con esto vamos a determinar si el paciente tiene portación a fin de poder después determinar una terapéutica con fines de colonizar esa nariz. Entonces, ¿cuándo hay que realizar diagnóstico microbiológico? Solo en los casos de sospecha de SAMR, de Staphylococcus aureus meticilino resistente, que generalmente es en adictos, en internados, en externados recientes, en pacientes que tienen mucha recurrencia y falla de tratamiento, también para verificar la sensibilidad a los medicamentos tópicos que utilizamos. Con respecto al tratamiento, la antibiótico-terapia, con tratamiento sistémico sobre todo, en caso de forúnculos únicos es en general innecesario, a menos que haya mucha celulitis circundante y compromiso sistémico, pero sí cuando hay forunculosis recidivante, o sea, cuando hay forunculosis que se repite en un periodo de tiempo muy breve. Entonces lo que hacemos es una búsqueda y eventual tratamiento tópico con mupirocina de los portadores nasales de Staphylococcus aureus, como dije antes, y esto ha demostrado reducir las recurrencias en casi un 50%. Y también puede haber un tratamiento supresivo prolongado con clindamicina de esta portación nasal, lo que muestra una eficacia mayor de 80%. Siempre hay que recordar de que hay una tríada que se da entre el patógeno, el ambiente y en el huésped para esta patología, con lo cual también yo debo actuar en los otros patas de este triángulo y debo hacer también mucho hincapié en la higiene del ambiente donde vive el paciente, especialmente en superficies con alto lugar de contacto, con alta tasa de contacto, y el uso de desinfectantes y detergentes que sean efectivos contra Staphylococcus aureus. Y también estudiar en la pata del huésped los factores predisponentes de este paciente. Si yo mejoro por ahí la higiene personal y otros factores predisponentes, como puede ser el mantenimiento de una glucemia estable en un diabético o el estado nutricional en un paciente desnutrido, seguramente voy a mejorar mucho la posibilidad de